Vamos a pasar al tema del fenómeno de isomería y clases de isómeros. Son palabras seguramente nuevas para ustedes, pero este fenómeno de isomería es un fenómeno bien interesante que ocurre con los compuestos orgánicos. Bueno, no con todos, pero sí con varios de ellos. Vamos a empezar por ver qué es un isómero. Un isómero es una sustancia o compuesto orgánico que tiene la misma fórmula molecular o condensada, pero diferente fórmula semidesarrollada y desarrollada a la de otro compuesto. ¿Qué quiere decir? Que pudiera haber dos compuestos con la misma fórmula condensada o molecular, pero en realidad no van a ser el mismo compuesto. Porque en su fórmula semidesarrollada y desarrollada, digamos que puede haber diferencias, ya sea en el orden en el que están acomodados sus átomos, o en alguna otra diferencia que vamos a ir viendo. De ahí se van clasificando los isómeros. Es como si ustedes tuvieran un gemelo malvado, pero pues que no son ustedes. Pareciera que son ustedes, pero no lo son. O por ejemplo su reflejo en el espejo. Pareciera que hay dos de ustedes, pero realmente no son dos. ¿Sí me explico? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos esta fórmula molecular o condensada, C2H6O. C2H6O. Pero resulta que una se llama alcohol etílico y otra se llama éter dimetílico. Así a simple vista, con sus fórmulas condensadas, no podemos distinguir cuál es cuál. Podrían pasar como el mismo. Pero para eso son bien útiles las fórmulas semidesarrolladas y desarrolladas, porque aquí es donde podemos ver la diferencia. Por ejemplo, con la fórmula desarrollada del alcohol etílico, también conocido como etanol, que es el que tienen las bebidas alcohólicas, tenemos que el acomodo de los carbonos y de sus átomos es este. El primer carbono está unido a 3 hidrógenos, luego el segundo carbono está unido a 2 hidrógenos y luego este carbono está unido a un oxígeno y ese oxígeno a un hidrógeno. Entonces, fíjense cómo tenemos los dos carbonos que nos dice la fórmula. Tenemos 6 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sale? Y en el éter dimetílico tenemos que hay un carbono unido a 3 hidrógenos, pero luego ese carbono se une a un oxígeno. Y luego este oxígeno se une a otro carbono. Y este carbono se une a otros 3 hidrógenos. Y fíjense cómo seguimos teniendo los dos carbonos, 1, 2, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí se fijan? O sea, simplemente las piezas están acomodadas de forma diferente. Tienen las mismas piezas, pero se acomodan diferente. Y con ese simple hecho, ya son compuestos totalmente distintos y con propiedades distintas. Por ejemplo, al tener diferente fórmula desarrollada, tienen nombres distintos, ya lo vieron ustedes. Y propiedades distintas. Por ejemplo, el alcohol etílico es líquido, mientras que el éter dimetílico es gaseoso. Interesante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es la isomería? La isomería es precisamente esa propiedad de los compuestos químicos para ser isómeros de otros compuestos. O sea, para tener la misma fórmula molecular, pero no ser los mismos en realidad. Hay dos tipos de isómeros. O sea, hay dos grandes grupos. Los isómeros estructurales y los estereoisómeros. Esto no se los pude explicar aquí en esta hoja. Se los explico en la siguiente hoja. Tipos de isómeros. Entonces son de dos tipos principales. Isómeros estructurales. Estos isómeros tienen una secuencia de átomos diferentes en su cadena. O sea, tienen los mismos átomos, pero su secuencia o su acomodo es diferente. Y están los estereoisómeros, que tienen la misma estructura en realidad, pero tienen diferente posición de sus átomos en el espacio. Ahorita vamos a ver qué onda con esto. Primero vamos a ver isómeros estructurales. Estos a su vez se subdividen en 3 tipos: isómeros de cadena, isómeros de posición e isómeros funcionales. Vamos a ver los isómeros de cadena. Los isómeros de cadena tienen diferente posición de los carbonos dentro de su cadena. Vamos a ver un ejemplo. Ay, se pegó esto, por Dios.
Ok. Vamos a ver los isómeros del pentano. Este compuesto tiene esta fórmula molecular C5H12. Podríamos encontrarlo de esta forma acomodado, si se fijan, una sola línea. Sería una cadena sencilla. O podríamos encontrarlo en una cadena arborescente. Fíjense cómo de todos modos tiene la misma fórmula condensada. Hay 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y 3, 5, 7, 9 y 3, 12 hidrógenos. Y acá hay 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos y acá hay 3, 5, 6 y 3, 9 y 3, 12 hidrógenos. ¿Sale? Y bueno, pues estos son isómeros entre sí. Este es isómero de este y este es isómero de este. ¿Sale? Isómero de cadena. ¿Por qué? Pues porque están en diferente posición sus carbonos. Ahora, isómeros de posición. Estos tienen una diferente posición del grupo funcional. Ejemplo. Bueno, esto de grupo funcional. Los grupos funcionales pueden ser ciertos arreglos de átomos que le dan una propiedad específica al compuesto químico del que estemos hablando. Por ejemplo, un grupo funcional son los alcoholes, estos son alcoholes. El propanol es un alcohol, su fórmula es esta, C3H8O. El grupo funcional de estos, para ser alcoholes, es este OH. Este OH. Fíjense cómo este grupo funcional que está encerrado en rojo, en este lado lo tenemos como parte de una cadena sencilla, o sea, está en línea con todos los carbonos. Mientras que en este otro lo tenemos como una ramificación, haciendo que esta cadena sea arborescente. Sin embargo, la fórmula molecular se conserva, son 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, 3, 5, 7, 8 hidrógenos en total y un oxígeno. Y acá sucede lo mismo, 1, 2, 3 carbonos y 3, 4, 5, 8 hidrógenos y un oxígeno, ¿sale? Entonces, en estos la posición de los grupos funcionales, que eso los vamos a ver un poquito más adelante, hay varios tipos. Estos grupos funcionales están en posiciones diferentes, ¿sale? Ahora tenemos los isómeros funcionales. Estos isómeros pertenecen a distintas clases de compuestos orgánicos, es decir, tienen diferentes grupos funcionales. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos el ejemplo del etanol o alcohol etílico y el éter metílico. Por ejemplo, el etanol tiene un grupo funcional OH, esto es lo que lo hace un alcohol. Y el éter metílico tiene este arreglo de átomos. Este oxígeno se coloca como que en medio, uniéndose a un carbono de un lado y uniéndose a otro carbono de otro lado. Esto ya hace que este sea otro tipo de compuesto y que tenga otras propiedades completamente diferentes. Pero sus fórmulas condensadas son las mismas, fíjense. 1, 2 carbonos, 3, 5, 6 hidrógenos y un oxígeno. Y en este caso 1, 2 carbonos y 3, 6 hidrógenos y un oxígeno. ¿Sale? Bueno, esos fueron los isómeros estructurales, que en sí se basan mucho en la estructura de la cadena. Ahora vamos con los estereoisómeros. Aquí en estos isómeros nos vamos un poco más a la posición en el espacio, que podría ser más al plano tridimensional de lo que son las moléculas. Tenemos los isómeros de conformación. Estos ocurren o se generan por la rotación de los carbonos de los en los enlaces simples. Vamos a ver un ejemplo. En este compuesto tenemos 2 carbonos.
Eh, Como estos son enlaces sencillos, estos normalmente pueden rotar muy libremente. O sea, este carbono en el espacio puede rotar, ajá, va a girar, estamos hablando de este, y estos hidrógenos, en lugar de colocarse arriba, pueden llegar a colocarse abajo. Vean cómo está sucediendo aquí. Ajá. Estaban estos dos hidrógenos acá arriba, y luego al rotar el carbono se pasaron acá abajo y este hidrógeno se pasó para arriba. Ajá. Ese simple hecho de esa diferencia ya hace que este sea un isómero y este sea otro isómero, simplemente por esa diferencia. Este es isómero de este, aunque tenga la misma fórmula molecular, aunque tengan exactamente los mismos hidrógenos unidos, simplemente por esa rotación, pues ya hubo un cambio en la conformación, por eso es isómero de conformación. Y en este caso, esto se llama conformación alternada, cuando están como de lados contrarios, ajá. O sea que son contrarios. Vean como aquí en este carbono los hidrógenos están hacia arriba, estos dos hidrógenos hacia arriba y uno abajo, y en este hay dos abajo y uno arriba. Y en la forma eclipsada pues están del mismo lado, están acomodados igual, por así decirlo. De este lado están hidrógeno e hidrógeno, entonces por eso dice que como que se eclipsan, porque es como que si los vieras de frente se verían así uno frente al otro. Ajá. Como un eclipse, uno frente al otro, ¿no? Y estos dos hidrógenos eclipsan a estos dos hidrógenos porque están como que en la misma línea, ¿sale? Bueno, esos fueron los isómeros de conformación. Los otros isómeros son los isómeros geométricos o cis-trans. Estos tienen diferente posición de los átomos en relación con el doble enlace o el anillo. Estos, tienen normalmente dobles enlaces o tienen anillos. Vamos a ver de los ejemplos. Por ejemplo, tenemos esta cadena. Los hidrógenos los tenemos en rojito. Ajá. Y tenemos estas ramificaciones. Ajá. Estos dos carbonos unidos por doble enlace, estos dos carbonos unidos por doble enlace. Si se fijan, son exactamente los mismos átomos, mismo número, mismo tipo de enlaces. ¿Cuál es la diferencia? En esta molécula, estas dos ramas, las dos que son iguales están abajo y los dos hidrógenos están arriba. Ajá. Esto hace que este sea un isómero cis. Ajá. Porque están exactamente... estos dos CH3 están del mismo lado y este hidrógeno está del mismo lado. O sea, tienen las mismas ramitas de un lado y tienen las mismas ramitas del otro. ¿Sale? Y cuando están contrarias se llama trans. Ajá, en este caso la molécula es buteno, pero este es cis 2-buteno y este es trans 2-buteno. Ajá. Y fíjense cómo aquí están al contrario. Para este carbono el hidrógeno está arriba y este CH3 está abajo. Para este carbono, este CH3 está arriba y el hidrógeno está abajo. Están contrarios, de hecho están como en diagonal. Ajá. Como cruzados. De hecho, si ustedes han oído hablar de las grasas trans, por ejemplo, que son como las que tiene la margarina, se habla de que las grasas trans son muy malas y las grasas trans presentan este tipo de estructuras. El hecho por lo que son muy malas es porque los compuestos trans son muy estables. Esto quiere decir que es muy difícil que sean degradados. Entonces por eso no se recomienda que ustedes consuman margarinas, por ejemplo, con grasas trans, o las cosas que tengan aceites parcialmente hidrogenados, porque están llenos de grasas trans que son muy estables y que muy probablemente su organismo no va a poder metabolizar o degradar y van a terminar acumulándose en sus arterias, ¿sale? Entonces, porque son muy estables, o sea, es muy difícil que se destruyan. Sigamos con los isómeros ópticos. Estos son
también conocidos como enantiómeros. Estos se diferencian entre sí como un objeto asimétrico de su imagen en el espejo. Con la imagen les va a quedar más claro. Ok. Supongamos que tenemos esta molécula. Ajá. Y esa molécula le vamos a poner un espejo enfrente y se va a reflejar. Hagan de cuenta que precisamente estos son los enantiómeros. Se fijan, tienen el mismo tipo de compuestos, pero de lados contrarios, como si se estuvieran viendo realmente en el espejo. Vean, este flúor se refleja con este flúor. Ajá. Este cloro con este cloro, este hidrógeno con este hidrógeno y este bromo con este bromo, ¿sale? Entonces, pues así son los enantiómeros, son como el reflejo en el espejo del otro compuesto. Bueno, estos son fenómenos bien interesantes que ocurren con los compuestos orgánicos. Si ustedes recuerdan, nunca hablamos de isómeros en química inorgánica. Vamos a ver un ejemplo de los ejercicios de isomería que ustedes van a tener de tarea. Dice, ejemplos de ejercicios de tipos de isómeros. De los siguientes isómeros, indique su fórmula molecular y cuáles de ellos son isómeros funcionales e isómeros de cadena. Acuérdense que volvamos a acordarnos, los isómeros funcionales son los isómeros que pertenecen a distintas clases de compuestos orgánicos, o sea que tienen diferentes grupos funcionales. Y los isómeros de cadena son los que tienen diferente posición de los carbonos dentro de la cadena. Entonces nosotros vamos a identificar cuáles son los funcionales y cuáles son, vamos a distinguir los funcionales y los de cadena, ¿sale? Yo elegí de sus ejercicios el inciso A y el C, el inciso E y el G. Ajá. Por ejemplo, en el inciso A tenemos esta molécula. Tenemos que anotar la fórmula molecular. Primero, por la fórmula molecular vamos a distinguir si son isómeros o no entre sí, porque van a tener la misma fórmula molecular. Si dos compuestos tienen la misma fórmula molecular, quiere decir que uno es isómero de otro. Ajá. Pero vamos a ver si es funcional o si es de cadena. Por ejemplo, su fórmula molecular es carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Hidrógenos, 3, 6 hidrógenos. Y un oxígeno. Un oxígeno. Y en el inciso C resulta que también hay 1, 2, 3 carbonos. Hay 3, 5, 6 hidrógenos y un oxígeno. Mismas fórmulas moleculares, quiere decir que estos dos son isómeros. ¿Pero de qué tipo de isómeros son? Bueno, pues aquí vemos un arreglo que es característico de las cetonas. Yo aquí puse una tablita que se las voy a adjuntar para que ustedes vean también, que puedan distinguir. Estos son tipos de grupos funcionales. Tenemos alcoholes, éteres, cetonas, aldehídos, ácidos carboxílicos, ésteres. Estos debían de ser aminas, aquí hay un error, y estos son amidas. Hay derivados halogenados. Esto se los voy a pasar más adelante, lo vamos a ver un poquito más a detalle en la siguiente actividad. Pero vamos a ver, este arreglo, fíjense, yo le puse aquí que es cetona, ya lo identifiqué. Tengo aquí esta R, si ustedes ven R quiere decir que es una cadena carbonada. Ok, aquí tenemos una cadena carbonada. Creo que aquí me equivoqué. Sí, puede ser que esto sea un error. O puede que sea un error del archivo. Bueno. A ver, permítanme. En todo caso, vamos a ver a qué se parece más de esto. Tenemos un carbono con un doble enlace y un hidrógeno. Aquí tenemos un carbono con un doble enlace y un hidrógeno, pero no está unido a un OH.
Entonces, de acuerdo a esta tabla, no es una acetona. Vamos a ver entonces si es un aldehído. Pues no, porque tenemos este carbono con este doble enlace, pero no está unido solo a un hidrógeno. Ajá. Vamos a ver. Tal vez sea un... Tampoco puede ser un ácido carboxílico. Yo creo que aquí está el error porque este que están poniendo aquí y este son exactamente idénticos. Ajá. Déjenme corregir ese error que no había yo detectado. Voy a hacer un video adicional para corregir este detalle, ¿sale? Y explicarles bien los ejemplos.